con esta imagen, les estaba comentando que estos dos científicos, Russell y Burch, fueron los que comenzaron a cuestionarse la manera en cómo estaban manejando los animales y entraron mucho a la parte de fisiología, filosófica y de bienestar. Y determinan que los mayores logros científicos siempre han sido los más humanos. Y ellos, a partir de 1959, y el estudio fue antes, implementan 3 principios. Y estos 3 principios nos rigen a todos los bioterios a nivel mundial, ¿sí? Que es la reducir, reemplazar y refinar. ¿En qué consiste uno? Voy a ser muy breve. En la reducción es disminuir el número de animales sin disminuir la precisión de los resultados de un proyecto. ¿Cómo puedo lograr eso? Seleccionar el modelo animal de acuerdo a la necesidad del proyecto. Esto va a venir y es responsabilidad del bioterio, es proporcionarle un animal microbiológicamente de buena calidad y genéticamente adecuado. ¿Pueden cerrar sus videos, por favor? Para que podamos ver muchísimas gracias. Y además que estos proyectos vayan acompañados con las bases, que son una lista bibliográfica, que ya haya habido algún estudio. El reemplazo es reemplazar estos animales conscientes por animales inconscientes o materiales no sensibles, como es en el caso de maniquíes, sistemas in vitro, ayudas audiovisuales en animales muertos, material de mataderos, sobre todo se utiliza mucho intestinos de cerdo, el material humano, como serían los voluntarios humanos. Voy a abrir aquí un paréntesis y va a ser rapidísimo. Cuando yo hablo voluntarios humanos, ustedes pues todavía ni estaban en proyectos de ser creados y sus papás pues eran muy, muy jóvenes. Pero en 1985 sucedió 2 cosas, tanto en el área de veterinaria como en el área de los humanos. Y es que en el área de veterinaria en Europa se comenzó a presentar y no se sabía cuál era la causa, lo que se le dio el nombre como encefalopatía espongiforme bovina. ¿Sí? Afortunadamente no llegó a Latinoamérica, pero sí hubo algunos casos en Estados Unidos. ¿Sí? No se conocía eso. Bien, eso lo voy a poner aparte. Y vino otra situación, la presencia de una nueva enfermedad que pareció como una pandemia, que en nuestro caso pues fue más fuerte esta la que estamos viviendo que en esta situación, quizás porque no había otro tipo de comunicación más que la televisión, vía satelital, etcétera, pero fue la presencia del SIDA o VIH, que antes no se conocía en ese momento que era eso, ¿no? Nada más que se veía que las personas se comenzaban a enfermar, no sabían cuál era la causa por más estudios que se hicieran, no había ningún medicamento que les pudiera ayudar, y era que esa cosa que tenían esas personas disminuía su sistema inmune. Entonces, cualquier organismo, cualquier situación que ingresara a su cuerpo, pues les causaba un deterioro fisiológicamente de esa persona y podían perder la vida en corto tiempo. En México, como en otros países, desde 1985, sí se comenzaron a aplicar y que pues sí se preocuparon. Y desafortunadamente en ese momento, por situaciones que se desconocía, por no se conocía, comenzaron a discriminar a un grupo de personas y a un grupo de personas de todas las sociedades y ese mismo grupo, ¿sí? Pensando que ellos eran la causa. Aquí cuando vimos lo de la pandemia le echaron la culpa a un murciélago. En ese momento le pusieron que era la culpa a un primate y que venía de África, ¿no? La situación. Eso es lo que mencionaban las noticias. Bien. En México comenzó a haber grupos de investigadores que sí les preocupó la situación de estos pacientes. Y hubo hospitales que ya no estaban recibiendo estos pacientes porque no sabían cómo tratarlos y pensaban que nada más con tocarlos, pues uno se iba a contagiar, pero era falta de conocimiento de lo que estaba pasando. Uno de estos hospitales que comenzó a hacer proyectos y comenzó a trabajar con estos pacientes fue el Instituto Nacional de Nutrición. Yo, por lo que les estoy comentando, no sabían el tratamiento, no sabían qué pasaba, ni siquiera sabían qué era. Y todavía no le daban
un nombre. Bien, afortunadamente estos estudios sí fueron de avanzada, estoy hablando de nuestro país, no fue el único grupo, pero aquí en la Ciudad de México fue este hospital, en donde tuvieron muchos éxitos y ahora afortunadamente en ese momento sí hubo bastantes muertes, en ese momento pacientes que comenzaron con esos grupos de 1985 a la fecha todavía están vivos, ¿sí? Entonces a esto me refiero con voluntarios humanos. Bien. Ya cierro mi comentario. En cuanto a lo que es el refinamiento de las técnicas para reducir principalmente el dolor y las molestias en los animales. ¿Cómo lo voy a lograr? Implementando cuidados, pues programas de cuidados y bienestar en los animales, que el personal esté bien capacitado, el uso de anestésicos y analgésicos y tranquilizantes, y abro paréntesis, en ocasiones no, y en muchas ocasiones no podemos integrar este punto. Y el uso de técnicas invasivas. Bien, técnicas invasivas es también complicado, sobre todo para las áreas de cirugía experimental. Obviamente están afinando sus técnicas o están haciendo o probando nuevas técnicas quirúrgicas. Bien, continúo. La Organización Mundial de Sanidad Animal define el bienestar animal como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Bien. ¿Por qué les voy a hablar de esto? Porque inclusive cuando ustedes, bueno, cuando nos mandan a ser jurado, etcétera, de una tesis en el área de animales de laboratorio, ahora los compañeros o los profesores o los que van a ser los titulares de los alumnos que van a estar haciendo, que van a realizar esa tesis de X tema, quieren integrar estas 5 libertades, ¿sí? Estas 5 libertades que las sugiere, las impone y que es una obligación del factor humano, de los seres humanos, dárselas a todos los animales terrestres. Estas se determinaron en el año de 1965. Fíjense, 1965 y hasta la fecha se están retomando. Estas 5 libertades son: libre de sed, hambre o nutrición insuficiente, libre de incomodidad, libre de dolor, heridas o enfermedad, libre para expresar su comportamiento propio y libre de temor y angustia. Bien, estamos trabajando en un bioterio, ¿sí? Bien, estar libres de sed, hambre y desnutrición, pues no van a entrar, no van a entrar. Aquí por lo pronto los animales van a estar en jaulas metabólicas, aquí se va a hacer una evaluación de forrajes, por lo tanto se requirió una técnica quirúrgica que se llama decanulación, en donde esta cánula va a estar en comunicación con el rumen. Bien, en estas jaulas metabólicas voy a ponerles, para que me comprendan, vean en la base, es la misma jaula metabólica. Vean la base. Esto que se ve de sombra, esto que se ve blanco es el cuerpo del animal. Y la base solamente es el enrejado, ¿sí? Por máximo que vamos a tener a estos animales en estas jaulas metabólicas, no puede ser más de 12 horas, pero nosotros ya lo estamos metiendo en un área de que está confinada, está más pequeña, está reducida, no es cómoda, por lo tanto el animal va a estar en estrés. Esta libertad no la van a tener. Estar libres de incomodidades físicas y térmicas, y sobre todo lo vamos a ver cuando hay estudios de pruebas conductuales. Estamos limitando ciertas situaciones ambientales que va a tener el animal. Estar libre de dolor, lesiones, enfermedades tampoco. Sobre todo en las áreas de experimentación donde vamos a estar tomando muestras a los animales. Ser libres para expresar las pautas propias de su comportamiento tampoco. Y no me voy a referir mucho a las áreas de experimentación, sino a las áreas donde tenemos a las unidades reproductivas y los animales en crecimiento, que van a ser los de reemplazo. Porque nosotros estamos definiendo con quién vamos a meterlos a parear, con quién van a estar conviviendo durante su desarrollo. No les permitimos hacer una elección, no les permitimos hacer una elección de la cama, del alimento. Estar libres de miedo y angustia. No, porque desde que entramos a la sala para hacer la revisión y no los hemos tocado,
El comportamiento normal es que varios de esos individuos que están alojados se van a estar en alerta, ¿sí? Van a estar en alerta, van a comenzar a percibir nuestro aroma, ¿sí? Y eso les da cierta angustia, un grado de angustia. Una actividad básica, cambio de jaulas. A pesar que no les vamos a hacer otra cosa, sino que ese movimiento de los anaqueles, el movimiento de poner la caja sobre la mesa, en el momento que estamos tomando los de la cola para pasarlos o sujetándolos de la base de la parte dorsal de su cuerpo, lo vamos a sujetar para pasarlos a la otra jaula, van a defecar, van a orinar, se va a emitir aromas y los otros animales van a estresar y van a estar en estado de alerta. Obviamente este va a ser en menor grado, pero esto no va a estar en libertad. Y ahí va la pregunta. ¿Qué animales terrestres tienen estas 5 libertades? Rápidamente. ¿Podrían ser los animales de compañía? Pero analicen bien, ¿eh? 5 libertades. Se supone que el animal va a estar en ese estado de bienestar, que les comenté, y él va a tomar la decisión de todo. ¿Qué animal terrestre tiene estas 5 libertades? Hace un momento su compañera nos comentó que los animales de compañía, fíjense bien, los animales de compañía, ¿de quién dependen? ¿De qué depende lo que está comiendo? Supongamos que la mayoría le da croqueta, inclusive ustedes son tan cuidadosos que compran la croqueta de acuerdo a la edad del animal, ¿no? Okay. Si nosotros le damos pollo con un caldo, inclusive carne de res, ¿qué va a elegir al animal comer? Pollo. Y otra, fíjense, va a haber animales de compañía que inclusive por lo mismo que ya forman parte de la familia, así se ve, son parte de la familia, los tratamos como parte de la familia. ¿Y qué significa? Comenzamos a darles golosinas. Cuando tú habitúas a un animal a que reciba esas golosinas desde quizás un pan de dulce, una galleta con azúcar, quizás chocolates, quizás algunas pastillas sólidas que sean de dulce o helado, el animal va a estar habituado a estar comiendo este tipo de comida que le estás proporcionando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a elegir? ¿La croqueta o lo que le estás dando de golosina? Las golosinas. Totalmente. Y no solamente vamos a pensar en perros, en gatos, también vamos a pensar en conejos. Vamos a pensar en aves. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en eso de animales de compañía, cualquiera que sea, ¿sí? Nosotros estamos decidiendo si le vamos a poner ropa o no. Estamos decidiendo, el animal va a preferir bañarse o no bañarse en su vida. No bañarse. No, pero fíjense que también puede suceder que se puede llegar a acostumbrar y va a haber algunos individuos que les desagrade, inclusive les desagrade nadar, sin problema, ¿no? Pero tú les estás dando a probar y les va a agradar el nuevo manejo, pero ellos en sí no lo decidieron, ¿sí? Bien, ¿qué otros animales ustedes pensarían que tienen estas 5 libertades? Rápidamente. ¿Fauna silvestre? Sí, en fauna silvestre te comienzo a entender que los que viven en vida libre, ¿no? A eso no sé si te refieres. Sí. Bien. Podríamos considerar qué es lo más cercano, pero ¿qué creen? ¿Cuál es el objetivo de estas especies de vivir en esa vida libre? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de todos esos animales que viven en vida libre? ¿Cuál es su objetivo? ¿Sobrevivir para reproducirse? Correcto, es sobrevivir y reproducirse.
Y dentro de esa manada o de ese grupo, inclusive de esas especies que viven de manera individual, que son independientes, que no viven en grupo de acuerdo a su especie, desde que naces, tienes que pelear para sobrevivir, desde que naces. Entonces es alimentarse, sobrevivir y sobrevivir, es decir, que va a vivir el más fuerte de esa especie y estarse protegiendo de los cazadores, ¿no? Porque es un círculo. Estos animales, ¿cómo van a estar viviendo? Pues sí, hay un grado de angustia. Van a estar siempre en alerta las 24 horas. ¿O me equivoco? Inclusive para los animales que son de agua. Entonces, yo creo que estas 5 libertades, pues son muy filosóficas, serían el objetivo de todos nosotros. Permítanme. Blanca, sobrevivir, así es. Él es el objetivo de todos nosotros, si es que tenemos empatía con los animales a diferente grado y de diferentes especies. Y aquí mi objetivo, ahora yo lo retomo, animales de laboratorio. Yo sé que esas 5 libertades no las van a tener, no toman decisiones, no puedo yo permitirles elegir, desafortunadamente, pero lo que sí es mi objetivo es que estén lo más confortables posibles y tener esos factores que les dije, que son los principales, tenerlos bien controlados. Y si yo me preocupo por por el estado de salud de los animales, ese programa de monitoreo que les mencioné, en sus diferentes etapas, es mi objetivo hacerlo para yo saber que los animales los voy a tener bien, para yo saber con qué microorganismos estoy conviviendo, para yo saber si algo afectó o hubo algo que se nos está ingresando, identificarlo tempranamente y comenzar a actuar, porque me voy a preocupar porque esa situación les va a afectar en la salud a los animales. ¿Sí? Continúo. Yo les dije que supuestamente nosotros estamos trabajando, yo estoy hablando de bioterios, con animales clínicamente sanos. Retomemos algunos significados. La salud animal es un estado fisiológico de homeostasis de un ser vivo. La homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al mantenimiento de la constancia en las propiedades y la composición del medio interno de un organismo. Es decir, fisiológicamente está en equilibrio con el medio ambiente. El bienestar fisiológico de un animal será afectado no solo por la presencia o ausencia de enfermedades infecciosas, sino comprende también aquellas enfermedades no infecciosas, hacinamiento, estrés, cansancio. Cuando hablamos de cansancio, son aquellas hembras que las mantengo apareado de manera constante, es decir, nunca les voy a quitar el macho. La nutrición, la disponibilidad de agua, la temperatura, obviamente la humedad, la limpieza, la atención y cuidado, el abrigo. Todos estos factores, esto es el factor humano es el que los tiene que estar controlando. Y esto afecta al estado de salud de los animales. Yo me voy a ayudar de algo para detectar animales enfermos. Para detectar un animal enfermo debo considerar la presencia de signos clínicos que determinen que el animal presenta conducta normal, presenta secreciones, etc. Uno de los puntos a considerar es determinar el grado de dolor del animal. Y este punto, el dolor, lo vamos a tener muy en cuenta, sobre todo los médicos veterinarios que vamos a estar trabajando en las áreas de experimentación. ¿Sí? La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor menciona y define el dolor. ¿Qué es? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial o descrito en términos de tal daño. El dolor es una percepción sensorial localizada y subjetiva
con intensidad variable que puede resultar molesta y desagradable en una parte del cuerpo. El dolor es el resultado de una estimulación por parte de las terminaciones nerviosas sensitivas de la zona. Ahora, yo hago un estímulo. Se activan en un inicio impulsos nerviosos cuando se estimulan grupos específicos de receptores, denominados nociceptores, que responden a una excesiva forma de energía, ya sea mecánica, térmica o química. La nocicepción consiste en la emisión de señales de dolor al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a la médula. Bien. Toda esa fisiología del dolor, la verdad es interesante. Si nosotros manejamos toda esta parte, sobre todo los que vamos a, o los que van a trabajar en clínica o en las áreas de producción, la parte de fisiología y esto, saber cómo se da el dolor, vamos a ser más comprensibles sobre lo que está pasando el animal. Ahora, evidentemente, nosotros vamos a tener los mismos receptores en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Los vas a tener los mismos tú, tu hermano, aunque sean gemelos, aunque no seamos parientes, ¿sí? Y sin embargo, a pesar que tengamos las mismas cantidad de receptores en esa zona anatómica, los mismos tú, los mismos tu compañero, tu primo, ¿qué creen? El grado de dolor lo vamos a sentir de manera diferente en su totalidad. Entonces, de esa manera, vamos a crear empatía. ¿Qué significa? Que en esos 5 individuos que forman ese grupo, cuando yo voy a hacer, estoy poniendo un ejemplo, voy a realizar alguna inoculación, yo sé, médico, veterinario, zootecnista, que el animal va a reaccionar de manera diferente. ¿Por qué? Porque yo les acabo de comentar que a pesar que son genéticas, son consanguíneos, son iguales, ¿sí? Yo sé que en esa zona anatómica donde voy a estar metiendo la aguja, la reacción del animal va a ser diferente porque el grado de dolor lo van a sentir de manera diferente. ¿Sí me comprendieron en eso? Sí. Ok, ¿por qué? Cuando estamos haciendo una colecta de muestra de sangre, que sea por el seno orbital, tenemos que comprender, sí entendemos que no podemos ponerle un analgésico, porque va a afectar la toma de muestra de la siguiente semana. Entonces sabemos, ustedes y yo sabemos que estamos haciendo una lesión. Se supone que cuando ya estamos haciendo la lesión y lo estamos haciendo con material estéril y además estamos realizando bien la técnica, sí va a haber un proceso de inflamación, pero va a haber aquí la diferencia. Como yo lo hice bien, ¿sí? Trabajé de una manera estéril, supe hacer la técnica correctamente. Ese proceso de inflamación va a ser por la cicatrización que se va a dar en esa zona. Entonces no va a ser por una infección. Ahora, no sé si ayer les comenté o les hice en la clase pasada, pero ustedes cuando se hacen un pequeño corte en el dedo, un pequeño corte, ¿sí? Corte, un pequeñito corte, comienza a sangrar y sangre bastante, digamos que es bastante por el tamaño del corte que ustedes hacen. Como cuando comienza a cicatrizar, ustedes se lavan y no pasa nada, ¿no? Si no se lavaron, pues sí se puede infectar, pero ustedes se dan cuenta, ustedes lo han sentido. Cuando comienza a cicatrizar esa zona, quizás primero se ponen un curita, después ya se les pasa, se les olvida. Pero cuando comienza a cicatrizar esa zona de nuestro dedo, comenzamos a sentir dolor. ¿Sí les ha pasado eso? Sí. ¿A todos? A todos nos ha pasado, a todos. Inclusive cuando nos pinchamos el dedo con una aguja. Sentimos el dolor y sobre todo en el pulgar, curiosamente siempre es en el pulgar. Y nada más presionamos y sentimos el dolor. Pero el dolor es porque hay una inflamación, porque hay un proceso de cicatrización. Entonces, como nosotros lo hemos sentido,
tenemos que crear empatía en el animal. Sabemos que se hizo una lesión en esa zona del ojo, en el seno orbital. Sabemos que no podemos ponerle ningún analgésico. Tampoco vamos a colocarle algún lubricante para que no se reseque ese ojo, no. Que nada más el objetivo es ponerlo en una jaula limpia, hacer una buena hemostasis, su jaula limpia, su nido y estar en observación en el periodo de recuperación. Nosotros sabemos que el animal tiene dolor, un grado de dolor que no va a ser el mismo de esos 5 animales que forman ese grupo. El crear empatía en esta situación en donde sabemos que lo único que se va a utilizar en ese momento, tenemos que aplicarle una anestesia inhalada para que sea su pronta recuperación, ¿sí? Cuando estamos haciendo la toma, y que después ya no vamos a poder ponerle nada, nosotros somos responsables a que la técnica y lo que utilicemos sea lo correcto. ¿Sí me comprendieron lo que les acabo de decir? Ahora, la siguiente. Es una técnica quirúrgica en base a lo que ustedes observaron. Las 2 imágenes que les enseñé en la parte ventral, ¿sí? Aquí hay una diferencia, ¿sí? Es una técnica quirúrgica. Hay más lesión, hay lesión en cuanto al diámetro del cuerpo del animal. Vas a lesionar piel, vas a lesionar las capas, quizás vas a tomar alguna porción de un órgano. Ustedes no, en el área de experimentación. Implica que a pesar que van a estar haciendo las colectas y sobre todo de sangre después de haber realizado esa técnica, ¿sí? Aquí viene una diferencia. Sí tiene que ponerse en evaluación si dentro del proyecto de este investigador no quiere realizar un posoperatorio y sobre todo un analgésico. A pesar que haya hecho bien la técnica y que todo se haya manejado de una manera estéril, ¿sí? Independientemente de eso, ustedes y yo sabemos que la lesión es mayor. Se lesionaron más partes en el organismo del animal y que hay un proceso de cicatrización, ¿sí? Entonces, y además, cuando ya estamos en los órganos, independientemente que lo hayamos realizado de una manera correcta con el material estéril, ustedes también, nosotros somos médicos veterinarios, sabemos que si algo movimos o algo colectamos de los órganos internos del animal, puede haber procesos inflamatorios que si no le ayudamos al organismo a desinflamar, pues se puede convertir en otra cosa, ¿sí? Entonces, a pesar que el investigador diga, no, es que me va a afectar. No, señor, aquí sí tenemos que evaluar el posoperatorio y significa dar tratamiento. Pero mi objetivo aquí es el grado de dolor. Ahora, retomo. Les dije al principio el ejemplo del seno orbital. Me van a decir, pues sí, ¿cómo lo vamos a definir? Y ahorita lo vamos a ver, cómo vamos a medir esos parámetros. Pero mientras que yo estoy observando al animal en el periodo de recuperación, no solamente nosotros, sino es responsabilidad del grupo de experimentación, significa que en el transcurso de la tarde o en el transcurso de la mañana, después que hicieron la colecta de muestra de sangre, hicieron esa colecta, tenemos que verificar el comportamiento de los animales. Recuerden, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, es el periodo de descanso durante el día. Bien, entonces tenemos que estarlos observando. ¿Qué nosotros vamos a observar? Una, que no se esté tallando o rascando la zona del ojo donde se hizo la lesión. Ustedes van a dejar alimento en la cama, ¿sí? Alimento en la cama. Tiene que tener obviamente lleno el comedero. Ustedes van a poner material para hacer nido. Entonces, otro de los compartimentos que van a hacer, bueno, ya se comienzan a recuperar, se comienzan a acicalar, van a comenzar entre el grupo, o aunque sea un solo animal, va a comenzar a triturar el material que tú le pusiste de enriquecimiento para hacer el nido. Van a tomar, tú vas a estar observando que estén tomando el agua o ya tomaron un poco de alimento. Si en los 5 horas después de haber hecho la colecta, tú ves al animal que se sigue rascando, tocando esa zona del ojo, que está, no ni siquiera ha tocado el alimento, porque vas a ver cuántos peles son los que estás poniendo en la cama, y estás viendo que inclusive ni siquiera está, no eligió lo que es el enriquecimiento que le pusiste, pues sí vas a tener que revisar al animal.
¿de acuerdo? Y va a ser peor con la otra imagen que les mostré. Otro de los objetivos es ver que realmente hiciste una buena hemostasis y que no hay una hemorragia. Bien, continúo. Vamos a medir, nos vamos a ayudar, ¿sí? Y vamos a medir el grado de dolor según su duración. Voy a poner nada más algunos ejemplos sencillos. Agudo, limitado en tiempo debido a procedimientos quirúrgicos y traumatismos físicos o químicos musculoesqueléticos, alguna técnica quirúrgica. Crónicos, aquel que es sostenido sin límite, que se relaciona por lo común a lesiones nerviosas y enfermedades crónicas degenerativas. Cáncer. Bien. Entonces aquí, por lo que ustedes les estoy comentando, cuando estamos de responsables en las áreas de experimentación y sabemos que va a haber un grupo en donde van a administrarle un cancerígeno, tenemos que mantenerlo en observación. Según su curso, puede ser continuo o irruptivo. Continuo. Sostenido, está sostenido a lo largo del día y no desaparece, aún con reposo absoluto. Por ejemplo, un osteosarcoma escapular. Irruptivo. Es inducido por el movimiento o acción del animal en fracturas en proceso de reparación. Abro paréntesis. En el Instituto Nacional de Rehabilitación y Ortopedia, que está en Periférico, obviamente muchas de las investigaciones, bueno, hacen una lesión, entre paréntesis, una fractura. Varios de los proyectos que se realizan ahí, porque intentan hacer mejoras, algún modo de reparación, ¿sí? Entonces, los médicos veterinarios saben que cuando ya están lesionando esta zona, el animal sí tiene que tener un buen posoperatorio y unos buenos analgésicos, ¿de acuerdo? Según la intensidad, esta es la que más vamos a estar utilizando. Puede ser leve, moderado y severo. Leve, sin interferencia conductual. Moderado, hay interferencia de conducta y requiere opioides menores. Severo, no permite el desarrollo de la conducta e interfiere en las necesidades básicas y requiere opioides más fuertes. Bien, por ejemplo, cuando hay un dolor leve, si nosotros no somos veaces, esa parte de estar observando y sobre todo no está bien capacitado el técnico porque es el que realmente va a estar en contacto, es el que va a estar haciendo los cambios en los animales. Independientemente de eso, tú tienes que hacer las revisiones diarias de las jaulas. Lo que el animal va a presentar, y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta, es que haya incomodidad. Evita ser manipulado. Intenta huir cuando nosotros estamos ingresando la mano en la jaula. Y puede intentar, es que no quiero hacer la palabra, pero los animales no son agresivos. Pero en ese momento que tú, el animal, piense que lo vas a tocar, sea agresivo y se voltee y te quiera dar una mordida, pero ese no es el comportamiento normal. En el dolor moderado, lo que podemos observar va a ser anorexia parcial o total. Acuérdense que la anorexia es un trastorno alimenticio. Por lo tanto, podemos ver la presencia de pérdida de peso. Va a haber una incomodidad para descansar. El animal va a estar más irritable. En algunas ocasiones evita movilizarse, va a estar postrado. Tal es el dolor que es evidente que tenga una facie ansiosa. Facie es una expresión de la cara. La expresión de la cara del animal va a ser diferente al resto de sus compañeros. Va a haber una mirada extraviada. ¿Qué significa? Que cuando yo estoy metiendo la mano para hacer las revisiones, el animal ni siquiera se inmuta, no me voltea ni a ver. Y en algunos casos, cuando ya es muy severo, hay una posible vocalización. Cuando el dolor ya es intenso, es severo, los signos que les acabo de comentar evidentemente son más marcados, pero aquí ya, el animal está en corto tiempo para entrar en una depresión total y por el dolor puede entrar a coma y evidentemente muere. Ahora, si ustedes se acuerdan de la sesión pasada, yo les enseñé dos imágenes de dos técnicas quirúrgicas.
Yo les dije a ustedes que así encontré en esa posición a los animales, ¿sí? Eso implica, lo que le pasó a los animales fue todo este proceso. Esos animales en corto tiempo, en menos de 24 horas, tuvieron este proceso. Murieron por el grado de dolor. Bien. Para detectar animales enfermos nos vamos a apoyar y vamos a considerar ciertos parámetros. Estos parámetros van a ser de comportamiento y parámetros fisiológicos. En cuanto a comportamiento, ¿qué vamos a observar? Animales intranquilos, miedo al contacto, le puse agresividad, porque así se maneja, pero los animales están irritables. No es normal, un animal no es agresivo. Hay vocalización, hay protección de la parte dolorosa, puede haber lamidos, puede haber mordisqueos o se están rascando mucho esa área afectada. Cuando ya es muy severo va a haber una automutilación de esa zona. El animal está encorvado, hay cambios en la forma de andar del animal, hay tensión del abdomen, el animal renuncia a moverse y es cuando esos animales los vamos a estar observando que están postrados. Hay una pérdida del apetito y disminución en el consumo de agua. Hay una pobre construcción del nido y pobre aseo o acicalamiento. Cuando nosotros ponemos el nido, cuando ponemos un nido nuevo, una reacción normal de todos esos animales se comienzan a jugar. Y durante todo ese transcurso del día, mientras que estamos en el horario de trabajo, si nosotros somos observadores, lo que va a suceder es que los animales ya comienzan a hacer los cortes. Ellos hacen los cortes y ya comienzan a poner en la posición en la donde van a colocar su nido. Eso es algo normal. Lo que es algo anormal es que tú le estés poniendo ese material y ni siquiera lo toque. Que llegues tú a las 24 horas y tú veas que casi no consumieron agua o no consumieron agua. Eso te tiene que estar en alerta. ¿Qué significa? Que si el técnico llega antes que tú, el técnico tiene que avisar en la bitácora y avisarte verbalmente, si no es así, en la bitácora, porque vas a revisar las bitácoras, él va a identificar qué botellas no se vaciaron, porque eso no es normal. Ahora, voy a abrir otro paréntesis. También tienen que revisar que la pipeta, ¿se acuerdan las pipetas que son de acero inoxidable? ¿Sí? Son como tubitos, realmente son tubos, son de acero inoxidable, que estén bien lavados. Si son pipetas nuevas y recuerden, son acero inoxidable, tienen que estar bien desinfectadas porque tienen mucho sarro. Y ese sarro no va a permitir que baje el agua. Esas son cosas que tienes que tener precaución y que tengas comunicación con el técnico de cómo se va a hacer ese nuevo lavado de ese lavado de esas nuevas pipetas. Bien, de los parámetros fisiológicos, puede presentarse presencia de porfirinas. Ahorita vamos a ver qué es la porfirina. Piloerección, cambios endocrinos e inmunológicos, contracciones reflejas de la musculatura esquelética, hay un aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, hay cambios en el patrón respiratorio, hay un aumento de la salivación y sudoración y hay una disminución, y esto es lo que no queremos de reproducción en nuestras unidades reproductivas. Ahora, ¿cómo yo puedo medir este estrés que están presentando los animales por este dolor? ¿Sí? Vamos a medir una hormona que es el cortisol. Podemos llegar a medir. ¿Sí? ¿Dónde voy a medir esta hormona? Que es el cortisol. Eso me va a indicar niveles y posibles grados de dolor en mi colonia, ¿sí? O en un animal. Puedo yo colectar sangre, orina, saliva y pelo. Esto debería de estarse implementando en todos los bioterios, que es una plantilla para evaluar el estado de salud de los animales. Esta plantilla, bueno, este trabajo lo hicieron entre México, Cuba y Ecuador, si bien no recuerdo, ¿sí? Me gustó mucho. En donde yo trabajo, no se ha implementado esta plantilla. Ellos consideran algunos puntos y les van a dar cierto puntaje, que son las condiciones generales del animal, obviamente de acuerdo a la especie y la edad,
la presencia de la porfirina, el movimiento y la postura de acuerdo a la especie, piloerección, la piel, el peso, el apetito, las funciones en cuanto a su comportamiento, la respiración y el estado microbiológico. Evidentemente, las personas o los grupos, los bioterios, que no hagan esos programas de monitoreo, pues jamás vamos a saber el estado microbiológico, ¿no? Comenzando por ahí. Bien. ¿Qué es la porfirina? Se denomina porfirina al grupo prostético de las cromoproteínas porfirínicas. Las porfirinas ayudan a formar muchas sustancias importantes en el cuerpo. Una de estas es la hemoglobina. Esta es la proteína en los glóbulos rojos que transporta oxígeno en la sangre. Las porfirinas se pueden medir en la sangre o en la orina. Estas son glándulas que se llama glándula harderiana en la órbita del ojo. En esta zona es donde se va a secretar la porfirina. Bien, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay una secreción de estas porfirinas? Pueden ser por tres motivos. Un estrés crónico, el animal tiene dolor o el animal está enfermo. Estrés crónico. Bien, que nosotros se acuerdan de esos factores que ahorita los vamos a ver cómo pueden afectar esos cambios. Si nosotros no los tenemos bajo esas condiciones adecuadas como son la temperatura, la humedad, proporcionarle una buena calidad del alimento, una buena calidad del agua, proporcionarle una cama o un nido de buena calidad, pues me va a afectar el estado de salud de los animales. Cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, cama de mala calidad, ojo, estos animales están en contacto toda su vida con este tipo de cama, toda su vida. Quizás la presencia de esta porfirina no se presenta en animales jóvenes, pero sí en animales ya longevos. Si estamos hablando en animales de 7, 8 meses de edad, ¿no? Que están en contacto con esta cama, han estado en contacto con esta cama de mala calidad. Y esto está estresando a los animales. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Y se comienza a presentar en algunos, no todos, pero sí comienza a haber esta secreción de porfirina. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que evaluar en qué condiciones están los animales, pero les vuelvo a repetir, saber que están haciendo estos procedimientos de monitoreo, si no, estamos trabajando totalmente en blanco. Bien, voy a regresar, vean cómo se ve. Si ustedes no sea la primera vez que llegan a ver esta secreción, cuando usted no crean que está escurriendo, no. Se ve como si alguien le tomó una muestra de sangre y sea sangre que está seca, ¿no? Alrededor de los ojos, en la nariz. Y como recuerden, los animales están acicalando, esta porfirina, esta secreción, pues llegan a manchar la parte dorsal del pelo, porque ellos están acicalando, ¿sí? Entonces, quizás ustedes lleguen a ver alrededor, sobre todo alrededor del pelaje del cuello, solo del pelaje, como que se está tiñendo, dicen, se está tiñendo el pelaje de color rojo, ¿no? Y es esta porfirina que el animal se llevó en el momento que se está acicalando, ¿de acuerdo? Bien. ¿Puedo quitar esta situación? Sí, obviamente. Quitando todos estos tres factores que están ocasionando una afectación fisiológica en el animal. El estrés crónico, el dolor y si el animal está enfermo. La temperatura. Es muy importante porque esto llega a pasar, sobre todo cuando no tenemos estos equipos que nos permitan registrar las temperaturas durante las 24 horas del día. Nosotros nada más nos vamos a dar cuenta cuando es nuestro horario de trabajo. Y es que cuando en menos de 24 horas aumenta la temperatura a 30 grados centígrados, el animal puede presentar muerte por golpe de calor y puede suceder esto. Temperaturas bajas, el animal va a entrar en un síndrome de hipotermia y va a deprimir el sistema nervioso central.
En la humedad relativa, esta cuando es baja, va a haber problemas de piel seca, picor en los ojos e irritación de las vías respiratorias y mucosas. Fíjense bien, cuando estamos hablando de problemas de piel seca, podemos confundirnos y pensar que hay zonas, va a haber zonas de alopecia, va a comenzar a haber zonas de alopecia, y pensemos que sean ácaros o que tengamos algún hongo. Picor en los ojos e irritación de las vías respiratorias y mucosas. ¿Qué vamos a observar? Los animales van a estar tosiendo y pensamos que es a causa de alguna bacteria. Voy a poner un paréntesis para comentarles ahorita lo de la cola anillada. Voy a terminar primero esto. La humedad alta. En humedades altas va a favorecer la proliferación de bacterias que pueden alojarse en los muros, ductos de aire, etc. La cola anillada sí se llega a presentar, se va a llegar a presentar, sobre todo cuando tenemos humedades bajas. ¿Cuántos son humedades bajas? Menos del 20%. Y si me preguntan, sí se llega a presentar. De hecho, cuando no tenemos buen control, tú llegas y es que te dicen, ¿sabe qué? Es que si yo aumento la humedad, se me dispara la temperatura o baja mucho la temperatura. Y tú ves temperaturas normales que están entre 20 y 22 y sus humedades están entre 27, 18, 17, 10%. Lo que se llega a presentar, esta es una situación fisiológica del animal y se llega a ver principalmente en animales que están en lactación y jóvenes. ¿Qué sucede? Hay úlceras hemorrágicas en la cola y si comienza va a presentar tejido necrótico intercalado. Vean, no se llega a percibir bien, pero parece la cola parece como si fuera un tornillo. También va a haber, se va a ver como la cola va a tener procesos de descamación. También se va a presentar edemas en las diferentes zonas de la cola, a lo largo de la cola. Les dije hace un momento que va a haber zonas de necrosis. Por lo tanto, sí tenemos que darle un tratamiento al animal, tenemos que quitar esas zonas, ¿sí? Evidentemente no lo vamos a hacer. A estos animales se les tiene que aplicar eutanasia, ¿sí? Y esto fue ocasionado por una situación de un factor macroambiental. Y les vuelvo a repetir, en humedades menores al 20%. ¿Sí? La siguiente. En cuanto a la iluminación, tenemos que tener bien controlado la intensidad, la calidad y el fotoperiodo. Esto tenemos que evaluarle, y les dije en la sesión pasada, sobre todo cuando vamos a hacer cambios de lámpara. ¿Qué nos puede afectar? Va a haber degeneración de la retina en animales albinos, hay ajustes en el comportamiento del animal, va a influir en el ciclo circadiano, ahorita vamos a ver qué es el ciclo circadiano del animal, induce cataratas en los ratones, le puse los ratones, pero es en los animales, de manera general. Acuérdense lo del ciclo luz-oscuridad. ¿Qué significa? Yo voy a definir cuántas horas luz le voy a dar a esa especie y cuántas horas de oscuridad. Si no le doy esas horas luz de acuerdo a la especie, voy a afectar en cuanto a su conducta reproductiva, que es lo que no quiero, va a alterar la ganancia de peso y va a haber una alteración en la ingesta de alimento. Y además va a afectar este ciclo circadiano. ¿Qué es el ciclo circadiano? Y esto es muy importante. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario y que responden principalmente a la luz-oscuridad en el ambiente de un organismo. Dormir por la noche y estar despierto durante el día es un ejemplo de un ritmo circadiano relacionado con la luz. Hablemos de roedores. En el caso de los roedores, ¿cómo son los roedores? ¿Cómo es su conducta activa? Duermen en el día, ¿no? Y en la noche son más activos. Sí, son nocturnos, así es, así es. Entonces implica tú automáticamente, ahorita que la información es lo que nos compartiste, es que cuando nosotros ingresamos a trabajar, es nuestro, en el día
es cuando estamos activos, ¿no? Fisiológicamente estamos despiertos, ¿sí? Pero cuando entramos a trabajar en estas áreas, estoy hablando de roedores, ellos están en la etapa de descanso. Entonces, ¿qué significa? Que dentro de mis procedimientos, de mi manual de procedimientos y capacitar a todo el personal, tenemos que estar conscientes que las actividades que vamos a hacer en los cuartos tienen que ser a las primeras horas del día para dejar descansar en el resto del día los animales. Es su periodo de descanso. Y este punto lo tienen que considerar los investigadores, ¿sí? Bien. Vamos a hacer empatía con estos animales por lo siguiente. Y tenemos que, y porque a todos nos ha pasado en algún momento dado. Bien, cuando nosotros tenemos que estudiar toda la noche, o nos vamos a una fiesta y nos desvelamos, ¿sí? O nada más vamos, es más, ni siquiera dormimos. Quizás nos descansamos un rato y tenemos que inclusive ir a la escuela o trabajar, ¿no? ¿Cómo nos sentimos al siguiente día? Fisiológicamente, ¿cómo se siente? Cansados. Cansados, ¿qué más? De malas. Hay un mal humor, ¿qué más? ¿Qué más? Inclusive ustedes no le, ustedes están ya trabajando, pero no aguantan la luz. Inclusive pueden tener periodos de cefalia, dolor de cabeza. Inclusive algunos van a tener náuseas. ¿Es correcto o no? Ahora, ¿qué pasa? Hemos tenido quizás compañeros o familiares que cambian su horario de trabajo. A las 24 horas ellos ya van a estar trabajando en la noche. ¿Qué llegan a tener estos? ¿Qué problemas llegan a tener estas personas? ¿Insomnio? Insomnio, exacto. Y de este insomnio, ¿qué se va a volver? Ve que comienza a presentarse. Porque ya son varios días que esta persona no puede conciliar el sueño. No puede llegar a estar en esa etapa de relajación. Ya no se pueden relajar. Estas personas que tienen un insomnio constante, ¿a qué los deriva? Pues pueden volverse un poco agresivos, ¿no? Bueno, irritables. Irritables, obviamente, muy irritables, no sea que necesitan un psicólogo, no. Se vuelven irritables y ¿qué comienzan a tener? Cuando tienes mucho dolor de cabeza constante, ¿cómo se llama eso? ¿Migraña? Sí, así es. Inclusive estas personas, los que tienen migraña, tienen hiperacusia. Escuchan todo, se vuelven, están atentos a todos, tienen dolor de oídos, los perfumes no los resisten, ¿sí? Estamos hablando de algo ya crónico. Cuando les digo crónico, es una persona que no ha podido dormir bien durante 7 días. Y hay un trastorno en el sueño, ¿sí? ¿Se acuerdan que hay estudios del sueño? Es por este tipo de situaciones. E inclusive no hay necesidad de cambiar tu horario. Hay personas que tienen un cambio fisiológico en su organismo, que su organismo no permite entrar a esa etapa de relajación. Porque realmente en el periodo que estamos durmiendo, realmente cuando perdemos, ¿cuánto tiempo llegamos a perder la conciencia? Porque no son las 7 u 8 horas que estamos durmiendo, entre comillas. ¿Cuánto en tiempo se estima que estamos realmente, perdimos la conciencia? Alguien que hable, por favor. Unas 3, 4 horas. Es muchísimo. Hasta fíjate que algunos reportes mencionan 40 minutos, 30 minutos. Dependiendo, obviamente, inclusive hasta manejan lo del nivel del mar y cosas así, ¿no? Entonces es muy interesante esa parte. Esto que les estoy comentando, que nada más lo estamos haciendo un diálogo de unos minutos, esto es importante conocerlo en las diferentes especies.
¿Por qué? Si tú llegas a áreas de experimentación, el técnico y el médico llegan a hacer las revisiones, tampoco vas a estar moviendo en las revisiones todas las jaulas, no. Se supone que estás trabajando con jaulas de buena calidad y ese plástico está transparente, ¿sí? El técnico está dando agua lo más simple, dar agua y el alimento, áreas de experimentación, ¿sí? Estamos hablando que termina a las 9, 10 de la mañana. La hora de luz se cambia a las 6 de la mañana, 7 como máximo. Se prenden las luces, hora de descanso de los animales. 10 de la mañana termina el técnico. Después se le ocurre entrar al grupo de trabajo a las 12, 1 de la tarde y terminan a las 4. Y después tienen que hacer otra revisión a las 7, 8 de la noche. Ustedes están haciendo ruido. Entonces llega un punto, los animales, ojo, no están durmiendo así de corrido, no. Hay periodos en que despiertan, orinan, toman un poco de agua y alimento y vuelven a descansar. Pero si llega un punto que en ese momento el animal está completamente relajado, llegas, mueves, no van a tener una constante en esos periodos. Y ojo, eso sí lo tenemos que tener en cuenta y explicárselo al investigador. Porque estos animales, si esto va a estar trabajando de esta manera, digamos, unos 6 meses, 8 meses, sí va a haber una constante y los animales van a tener problemas, van a estar estresados. ¿Y se acuerdan? Entonces, de esos factores no va a haber otros factores más que el manejo que se están haciendo y va a haber presencia de esa porfiria. ¿Sí me comprendieron? Que hasta esto, que lo volveríamos muy simple para algunos, esto es muy importante de controlarlo. Bien, en el caso del ruido. Si no controlamos el ruido, recuerden que les comenté que no debe ser mayor a 85 decibeles. Puede tener efectos auditivos como no auditivos, puede presentarse eosinopenia, que es el descenso porcentual de los eosinófilos en el plasma sanguíneo. Y aquí tenemos que considerarlo sobre todo en los animales que están en la etapa de experimentación y se van a estar tomando muestras sanguíneas. Hay un aumento de los pesos de las arenales, hay una disminución de la fertilidad en los roedores y eso es lo que yo no quiero en las unidades reproductivas y hay cambios en el comportamiento. Y cuando les digo cambios en el comportamiento, pues los animales van a estar, recuerden, el ruido, si hay ruido durante su periodo de descanso, pues no están descansando. Y si esto es crónico, pues va a haber presencia de porfirinas. El agua. Aquí nada más les estoy poniendo 2 ejemplos. Si no tenemos ese control microbiológico del agua, recordemos, si no hay ese control, no sabemos lo que le estamos dando, aunque esté esterilizada el agua. Y nos podemos encontrar que hay presencia de pseudomonas, estafilococos, entre otros. Les estoy poniendo un ejemplo. Y van a afectar directamente el estado de salud. ¿Qué puede suceder? Pues presencia de otitis y un dermatitis, que esta ya es ulcerativa. Bien, ¿alguien ha tenido, vuelvo a abrir el diálogo, alguien ha tenido la oportunidad de tratar a un paciente con otitis? Sí. Muchas gracias. ¿Nos puedes compartir qué especie fue la que tú trataste? En perros y, bueno, es que era un conejo, pero me parece que más bien era sarna en el conejo. Ok. En el caso del perro, ¿nos podrías compartir qué es lo que viste, los signos que tuviste en el perro cuando les llegó? Sí, presentaba comezón, mucha comezón, dolor, no podían tocar las orejas ni el pabellón auricular sin que se quejara o te aventara la mordida. Ajá. Hiperkeratosis en el pabellón auricular, enrojecimiento, una producción excesiva de cerumen. Eso estaba severísimo. Ajá. Ajá, Ajá, y dime, cerumen una con disculpa. olor a fermento. ¿Nos puedes compartir cómo estaba físicamente, si tenían coordinación o no tenían coordinación en el momento de estar en postura o caminando? No tenían coordinación, pero yo creo como cada 5 minutos, 7, tenía que sacudir la cabeza bueno, supongo que por la comezón más bien. Ok, muchas gracias. Cuando tienen una otitis,
Ahorita lo que nos compartió su compañero estaba súper severo eso. Puedo preguntarte, ¿hicieron algunas pruebas y supieron cuál era la posible causa o la causa? En este paciente no hicimos, bueno, de principio no hicieron pruebas. Mandaron tratamiento antibacteriano, antimicrobiano y antifúngico al mismo tiempo. También O le metieron lavaron. una bomba. Ajá. Le metieron una bomba. Ajá. Ujú. Y ya después, como no cedía la infección, entonces sí se le mandó un estudio, un Ok. raspadito, Entonces, pero ya no supe qué. entonces, ajá. Pero ahorita, a partir de ese caso que nos estás compartiendo, implica que es importante hacer las pruebas, ¿no? Porque Ah, sí, inclusive claro. como le metieron una bomba, pues, ¿qué creen que pasó? Pues ya le metieron una bomba, ya no van a poder utilizar ese medicamento, ¿no? Entonces, aquí es importante esa historia clínica. Muchas gracias por compartirnos la experiencia. Esa historia clínica y mandar a hacer las pruebas. Y ojo, aquí se va a definir si eres un buen o mal médico veterinario. Estamos hablando de los que se van a dedicar a clínica. Aunque tengas un consultorio pequeño, ¿sí? Aunque comiences con 10 pacientes constantes. Pero aquí lo importante es que tú seas honesto, nunca metas bombas, salvo que hay algo que quiero comentarles. Fíjense que estoy en lo de un curso del dolor, ¿no? Obviamente hay cosas que no comparto porque yo estoy en animales de laboratorio, pero el objetivo de un clínico es quitar el dolor. Lo primero que tienes que hacer, sí, hacer la valoración, pero si viene con dolor, tienes que quitar el dolor, mínimo. Pero antes de hacer eso, tomar las muestras necesarias. Pero tienes que hablar con honestidad con el dueño y decir, esto está pasando, esto se necesita, si yo hago esto sin mandar a hacer pruebas, puede ocasionar esto. Ser muy honesto. Ahorita lo que el compañero comenta es que pues sí hubo un doble gasto, porque primero se metió la bomba de tiempo y después, como no funcionó, se mandaron a hacer las pruebas y en base a los resultados, pues ahora sí se va a dar un tratamiento más adecuado. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Este es algo que les quiero sugerir. Siempre traten de hablar con honestidad. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de mercadotecnia. Depende de eso, va a ser lo que ustedes van a cobrar. No van a regalar el trabajo. Cierro esto. Continúo. En la parte de otitis, sí es común, les aviso, por eso es que les estoy poniendo aquí. Y dermatitis, que puede ya llegar a ser ulcerativa. Sí, es común. Pero en ambos casos, pues son los factores humanos los que están fallando. En esta situación puede haber un problema respiratorio, que no sabemos que estamos conviviendo con un agente, como no lo sabemos y no tenemos esas observaciones, y ni siquiera estamos haciendo esas observaciones, solamente vemos o el técnico dice que sí está comiendo y sí está tomando agua. Eso no significa nada, ¿sí? Tanto en los animales que están en sus unidades reproductivas y crecimiento, como todos los animales que están en el área de experimentación. Tenemos que estar haciendo las revisiones. Bien. Estos procesos, estas infecciones, en este caso, pueden llegar inclusive a oído medio. Y lo que vamos a ver es esto. Es cuando nos vamos a dar cuenta. Inclusive en el caso de los roedores se ve exactamente igual, ¿eh? En un perro, en un gato, se ve exactamente igual este sí. Cuando esto ya está pasando, ya hay una incoordinación, porque ya esta infección ya está a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Cuando nos llega así un paciente, estamos en la consulta privada, el pronóstico va a ser reservado. Sí, vamos a hacer las pruebas, estamos sospechando qué es después de la auscultación, hacemos las pruebas y comenzamos a iniciar un tratamiento, ¿sí? Porque sabemos que ya teniendo este signo, las lesiones se van. Bien, tienes que ser honesto con el propietario y decir, ¿sabe qué está pasando esto? Esto ya llegó al sistema nervioso, sí puede tener una buena calidad de vida, pero pues ya posiblemente que quede con un grado de incoordinación. Y algunos es tan severo que inclusive se comienzan a mover el cuerpo en su propio eje, ¿sí? Comienzan a dar vueltas. Y esto lo puedes ver en los perros, en los gatos, en los conejos, en los roedores. Ahora, cuando yo les estoy comentando que esto ya está sucediendo en el animal, bueno, el pronóstico sí es muy reservado y lo ideal es que aplicar eutanasia, ¿sí? Hablemos animales de laboratorio. Yo sé que aquí yo ya no puedo dar tratamiento.
Ya no porque ya no se va a recuperar, les aviso, ya no se va a recuperar y no le voy a meter una bomba. Sin embargo, en ambos casos, sí aplico la eutanasia, aunque esté en el área de experimentación. No se va a recuperar. No se va, le demos tratamiento, les aviso, no se va a recuperar a este grado. Se aplica, aunque vamos a aplicar eutanasia y vamos a tomar nuestras muestras, porque esas muestras son valiosas. Cuando ya vemos estos animales, sobre todo esto, sí me tengo que preocupar de toda la colonia. Se acabó. Me tengo que preocupar. Algo está ahí. La cama y el nido. Bien. Las virutas de madera aromatizantes, que son las que tienen, todas tienen la resina, como el pino, y me refiero al pino porque es el árbol, la madera que se utiliza aquí en México, afectan el metabolismo hepático. Bien. ¿Por qué? Las resinas tienen fenoles. El pino, la resina del árbol de pino, tiene fenoles. Este daño a nivel del hígado se va a observar principalmente en aquellos animales longevos que han estado en contacto de una manera crónica durante toda su vida con una cama mal procesada. ¿Sí? Estamos hablando en animales de 7, 8 meses, 12 meses de edad. Y que además estos animales van a tener porfirinas. Y no lo vamos a saber, sobre todo estos animales por la edad, son dos cosas, o están en experimentación o forma parte de mi unidad reproductiva. Por la edad. Porque no estoy haciendo esos monitoreos. Las virutas mal procesadas que pueden tener altos niveles de resina, y que tienen los fenoles, pueden ocasionar alergias en los animales, presentándose dermatitis por contacto, conjuntivitis, problemas respiratorios. ¿Sí? Podemos estar sospechando aquí, los animales van a estar estornudando, va a haber conjuntivitis, va a haber irritación en los ojos, van a pensar, como los animales se están rascando, van a pensar inclusive que son ácaros o que ya tienen hongos, ¿no? Pero es algo tan simple como es la viruta y no significa que no la tengas esterilizada. Aquí la situación es la resina. Tenemos que considerar esto, que sea de buena calidad la cama y el nido con el que voy a utilizar en el área de animales. Ahora escúchenme. De las imágenes que yo les enseñé, eran los cerdos, ¿no? Yo les hice el comentario que también tenemos que ponerle nido. Igualmente, en el caso si tenemos pequeños rumiantes, sobre todo ovinos, les vamos a poner el nido. Evidentemente, si está llegando esta calidad, pues en el mismo bioterio, pues esa cama de mala calidad se va a estar utilizando en nuestros animales. Entonces, sopesen que eso también se pueda estar presentando con estas especies, tanto en los cerdos como en los borregos. En cuanto al alimento, bien, se supone que yo les hablé que independientemente que estemos trabajando con bioterios de tipo convencional, en donde no hay mucho presupuesto, por lo tanto, es muy común que lo que compren de alimentos sea alimento nacional. ¿Sí? Yo les dije a ustedes que aunque sea alimento nacional, el alimento es de muy buena calidad, porque además el alimento que tú vas a comprar o que van a comprar también, estos bioterios de tipo convencionales, es que van a ser alimentos adecuados, sobre todo a mi producción. Es decir, vas a pedir tu alimento alto en grasa para tus unidades reproductivas y las salas en donde tienes a tus hembras lactando. ¿Sí? Y tu alimento de mantenimiento para aquellos animales que están en crecimiento y que están en etapas de experimentación, los que no van a requerir algún alimento especial. Implica que tú eso, al estar proporcionando un alimento peletizado, que es de muy buena calidad, le estás cumpliendo todos sus requerimientos. ¿Sí? Ahora, les comento, aquí yo no he visto ningún bioterio que tenga un problema por algo de la nutrición. Ahora, abro paréntesis, ¿sí? Cuando se está probando un alimento especial, en el área de experimentación, sí tenemos que observar. Yo no voy a pesar a los animales como médico veterinario responsable de esa área, no. Eso le corresponde al investigador, ¿de acuerdo?
Y una de las cosas que va a estar haciendo el investigador dentro de su procedimiento, pues es el pesaje. Entonces, en ese sentido, tú tienes que estar en comunicación con el investigador. Ajá. ¿Por qué? Te interesa, a ti lo que te interesa no es estar evaluando su proyecto, no. Te interesa ver el estado de salud de los animales. Además de que tú vas a dar cuenta en ese grupo de animales si hay alguno, aunque no los pesemos, pero lo podemos observar porque es evidente, de los que están ganando peso y los que se siguen manteniendo su peso o están disminuyendo de peso. No los estás pesando, son algo que estás observando. El cambio ha sido tan evidente que ya lo podemos observar, ¿de acuerdo? Estoy haciendo un paréntesis en este caso. Ahora, pensemos en cobayos, ¿sí? El alimento es muy bueno, el de importación y el de nacional, el que se utiliza para cobayos sin ningún problema, pero hay productores que te están vendiendo un buen alimento, pero además te dicen algo muy importante que tiene que tener o formar parte de la dieta del cobayo y de los primates no humanos, y es que se incluya el ácido ascórbico, que es la vitamina C. Esto es muy importante. Bien, les voy a abrir la pregunta. Tú vas a comprar este alimento porque, bueno, es de buena calidad, ¿no? Está barato, es de buena calidad, pero ya el productor te dijo, ¿sabe qué, médico? No, pero no lleva, no está incluido, no tiene vitamina C para cobayos. Y tú en tu presupuesto, no, pues sí, sí es de buena calidad, lo vas a comprar. ¿Cómo administran la vitamina C para que ustedes sepan que diario van a estar consumiendo esta vitamina? ¿Dónde la administrarían? ¿En el agua? Sí, en el agua. Así es. Entonces tú vas a comprar tus pastillas efervescentes, ¿sí? Y cada pastilla, creo que son de 500 miligramos de uso humano, tus pastillas efervescentes y las botellas que se utilizan para los cobayos son de 1 litro aproximadamente, o la acudas de acuerdo al volumen que tenga tú que uses en la botella. Pero una pastilla va a ser para 1 litro de agua sin problema. Ahora viene la pregunta, ¿cada cuándo voy a colocar la pastilla? Bueno, mira, puedes colocar la pastilla cada 3er día sin ningún problema, sin ningún problema. No es diario, cada 3er día sin ningún problema. Y cumple los requerimientos que requiere el cobayo en este caso. Si yo no cumplo esos requerimientos, y voy a hablar de cobayo porque esto sí ha sucedido, ¿sí? En este sentido, porque no lo consideran. ¿Qué puede suceder? Bien, no lo vas a percibir en la primera semana, pero sí en la segunda. En el caso de las unidades reproductivas, pues no están ganando peso en su periodo de gestación, no están ganando peso, o comienzan a nacer las crías bajas de peso, o si metiste a parear, pues hay baja fertilidad, o en tus animales en crecimiento te vas a confundir. ¿Por qué? Porque algunos se están acicalando de más, o algunos ya, tanto que se están acicalando, ya tienen zonas alopésicas. Te vas a dar cuenta que esos animales que están en crecimiento, que son los que vas a entregar para el experimento y los que van a ser, los que vas a utilizar que van a ser usados como reemplazo para tus unidades reproductivas, pues no van a ganar peso, no va a tener ganancia de peso. Y ahora sí te vas a preocupar. Y si no tienes este conocimiento, porque sí ha pasado, vas a comenzar a pensar en otras cosas, que hay una bacteria, hay un virus, y te vas a preocupar, y es algo simple que algo tú no estás administrando, porque esto ha pasado. Ha pasado cuando tú vas y haces la inspección. Recuerden, siempre se van a ir por lo más simple, recuerden. Y se acuerdan que primero íbamos a ver todas esas variables. Cuando se estaba revisando esas variables, tú le preguntaste, oiga, y pues vamos a pasar con lo del alimento, ¿no? Te enseñan en los bultos del alimento que utilizan, y resulta ser que ese bulto de cobayo no tiene nada. Nada, está así, nada más el bulto de papel, sellado obviamente. Quizás algunos proveedores así te lo entreguen, nada más venga el número de lote, pero en el recibo de pago te vengan las indicaciones de cómo viene el lote, ¿no? Bueno, en este caso ni siquiera venía esa situación. Bien. Entonces no se sabía qué es lo que traía ese producto. Entonces tú sigues haciendo las revisiones, pero ese va a ser un foco rojo, un asterisco grande, porque lo vas a retomar.
Y vas a comenzar a preguntar cuándo lo ingresaste, si hubo cambio de lote, a partir de cuándo, etcétera, etcétera. Y conforme vamos haciendo esas preguntas de nuestra historia clínica, bien, en esta conclusión, se manda a hacer la prueba y obviamente el alimento era de muy mala calidad. Bien. Concluye esta parte. Continúo. Fíjense que muchos bioterios no consideran esto, que sí debemos de, es importante, que son los trastornos psicológicos en animales confinados, ¿sí? Y con esto que les estoy diciendo confinados, pues les estoy hablando de animales de bioterio y los de fauna silvestre, porque fauna silvestre necesita un mayor espacio, ¿no? Bueno, es otro mundo, es otro mundo. De los trastornos psicológicos que tenemos que considerar, van a ser manifestaciones de conducta de pica, estereotipias, canibalismo, ansiedad, depresión, agresividad y conducta materna alterada. La manifestación de conducta de pica es la ingesta de material de cama u otros objetos extraños no nutritivos. Las estereotipias son conductas repetitivas causadas por los intentos repetidos de adaptarse al ambiente o por una disfunción del sistema nervioso central. ¿Sí? A pesar que nosotros estemos trabajando en un bioterio de tipo convencional, no podemos tener en estas condiciones a nuestros animales. Pues la limpieza mínimo la limpieza, ¿no? Y la limpieza, yo les dije a ustedes, la dosis no es chorro huele fabuloso, chorro huele cloro, no. Usar dosis correctas. El no es tener asignados a los animales. El que el bioterio diga al CICUAL, el CICUAL puede aceptar todos los proyectos que quiera, pero el bioterio tiene que decirle al CICUAL, mi capacidad para alojar animales es esta, se acabó. Esta es mi capacidad. No puedo yo estar asignando animales. Y si me dicen, no pasa nada, de todas maneras los vamos a cambiar diario. No es así la cosa. No es así. Ahora, alguien que abra su audio, por lo que les voy a preguntar. Fíjense bien. No voy a abrir mal la imagen, ¿sí? Pero creo que aquí es suficiente. El tamaño de la jaula es acero inoxidable, la jaula es policarbonato, la botella es vidrio, es látex. Solo había una rata por jaula, hay más jaulas, ¿sí? Alguien que abra su audio. ¿Me pueden decir cómo ven las botellas? Son de vidrio. ¿Cómo están las botellas? El vidrio es transparente, ¿no? Yo las veo opacas. Sí. No cierres tu audio, vea que te animaste a hablar. ¿Están llenas de agua? No, tienen poca agua. Esto, de hecho, esta poquita volumen de agua ni siquiera puede alcanzar para que salga por la pipeta. No me cierres el audio. ¿Cómo ves la cama? De acuerdo a lo de ayer, yo la veo sucia. Sí, mojada. De hecho, mojada. Algo así. Ajá. Ajá. Está mojada, ¿no? Se ve mojada, opaca, ¿sí? Tienes toda la razón. Fíjate bien, vas a ser observador por la siguiente pregunta. Vas a ser observador. Vas a dirigir tus ojos al pellet y te voy a hacer la pregunta. ¿El pellet está roído? Por lo menos el que está en los bordes. Aquí se ve bien. ¿El pellet está roído? No, yo no alcanzo a ver que esté roído. Exacto. De hecho, creo que el tamaño de partícula está muy grande, ¿no? Wow, no sé si Está entera. Se ve por la imagen grande, pero está entera. ¿Estás de acuerdo? Está Sí. entero, los pellets están enteros. No se ve roído. No se ve roído. Ok. Fíjense bien, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. No quiero que me cierres tu audio. ¿Cómo ves al animal? Yo lo veo en una posición como poco Palabras confortable. coloquiales. Poco confortable, está hecho bolita en una esquina. Ajá. Eso no es normal para un ratoncito. Está postrado ahí. Ahora, muchas gracias, por animarte a abrir tu audio. Fíjense bien, él está haciendo esas observaciones. Estamos observando, no estamos viendo, estamos observando. Bien.
Les platico. Bueno, hay una investigadora. Oye, Mónica, está pasando esto y mis animales no suben de peso. Y yo cuando voy y se ven como que están enfermos, algo está pasando o estoy haciendo, lo que le estoy inoculando está mal, quién sabe qué. Vea, ¿me acompañas a revisar? Perfecto, vamos. ¿Se acuerdan que les dije que cuando vamos a hacer una inspección es el lunes en la mañana y sin avisar? El lunes en la mañana sin avisar. Bien. Entonces, estos animales eran un animal por jaula, ¿sí? Son ratas de la cepa Wistar, un animal, machos, un animal por jaula, ¿sí? Cuando tú entras al cuarto, sí se dieron cuenta que solamente es la rejilla, no tiene tapa, no tiene tapa. Entonces, cuando tú entras al cuarto, estás observando, yo comencé a observar desde que estoy llegando, ¿no? No digo nada, solamente estoy observando. Cuando ingresamos al cuarto, obviamente nos recibe el técnico porque fue sorpresa. Tú cuando entras al cuarto, tú llevas un nuevo aroma, a pesar que yo no me había puesto perfume, pero sí uso un jabón al bañarte, el detergente que utilizas para tu ropa, a pesar que te dan batones y el resto. Todo eso lo percibe como nuevo el animal. Este no fue un comportamiento normal. Si los animales estuvieran bien psicológicamente, la reacción sería, yo estaba aquí, acá tomé la foto, ¿sí? De una manera discreta, obviamente. Lo primero que hubieran hecho aquí, hay otro animal, lo primero que hubieran hecho es que se vienen para acá y me comienzan a olfatear. ¿Sí? Me estuvieran olfateando, estuvieran levantando sus manitas, por aquí estarían sus manitas, y estuvieran tratándome de olfatear, aquí estarían sus narices. Y no sucedió eso. Se quedaron en donde estaban, entre comillas, descansando. En la cama estaba mojada, pero no estaba mojada por el agua. Olía amoníaco. No eran las únicas jaulas así. Implica que este animal, y por el tamaño de la jaula, yo confirmé, no se cambió, llevaba como 15 días sin cambiarse. Yo confirmé el alimento, como sabían, lo único que les dio tiempo es aventarles, porque así lo estoy diciendo, aventarles el alimento. El alimento estaba entero. Y cuando se comenzó a mover, como cuando comencé a mover el alimento, abajo tampoco estaba roído, se lo acabamos de poner. Esto que su compañero dijo que se ve opaco, esto es partículas de polvo. ¿Se acuerdan que les dije? La cama, el alimento y el pelo de los animales. Estas botellas no se han lavado en 2 semanas. Sí, los estoy confirmando. Además, fíjense bien. Cuando se les dijo, no tenían agua. Oigan, no les dieron agua. No, es que si se la acabaron toda en 24 horas. Obviamente no es así. Este animal con ese tamaño, fíjense bien lo que les voy a enseñar con el cursor. Esta botella es de medio mililitro, 500 mililitros de agua. De medio litro, 500 mililitros de agua. Lo que hubieran consumido estos animales, fíjense bien. Un animal 24 horas, esta parte, fíjense bien lo que les estoy diciendo. Esta parte hacia el tapón estuviera llena. Por eso estaban deprimidos. No fue el inóculo. Fue el manejo que se le estaba dando a los animales. Estaban deprimidos. Estaban deprimidos. Y habían pasado esto. Estaban deprimidos. Y si continuamos manteniéndolo en estas condiciones, pues se va a manifestar otro tipo de situaciones. ¿Sí comprende? Se va a manifestar otro tipo de situaciones. Este pequeño ya tiene esta situación porque ya pasó esto. Entonces, también nosotros vamos a estar evaluando, vamos a estar observando cómo están viviendo los animales. Ojo, yo les dije a ustedes, no vamos a ir el viernes en la tarde, ni el lunes en la tarde, porque no todo lo vamos a ver brillante. Vamos a llegar de sorpresa lunes en la mañana. ¿De acuerdo? Continúa entonces. Yo les dije hace un momento que estamos trabajando con animales, entre comillas, clínicamente sanos. Ahorita ustedes ya por lo poquito que les he mostrado, pues ya lo estamos cuestionando. Si no tenemos esos programas de monitoreo microbiológico mínimo en los animales, podemos estar conviviendo con enfermedades. Yo les dije al principio que no los iba a atiborrar de enfermedades, no. Solamente vamos a hablar de unas poquitas, ¿sí? Poquitas. Yo les dije ya algunas, pero ahorita específicamente 2, ¿sí? Esta enfermedad
Bueno, esta bacteria es común encontrarla en diferentes bioterios. ¿Y qué creen? Si nosotros tenemos esos factores macro y microambientales bien controlados, y si no hacemos monitoreo, nunca vamos a saber que estamos conviviendo con esta bacteria, ¿sí? Con esta enfermedad. No lo vamos a saber, porque nuestros animales no están presentando signos, no hay presencia de porfirina, pero cuando hay un cambio en estos factores ambientales y nosotros estamos conviviendo, en este caso, con este agente, comienza a ganar terreno en el cuerpo del animal. ¿Por qué? Porque estos factores van a hacer el cuerpo del animal, al no mantener estos factores que les comenté dentro del rango de acuerdo a lo que necesita la especie, el organismo del animal fisiológicamente trata de compensar. Les dije hace un momento, por ejemplo, compensar un ambiente frío, compensar un ambiente muy caliente, compensar una humedad, compensar esa cama de mala calidad. Eso lo trata de compensar el cuerpo del animal. Entonces su sistema inmune, porque hay un mayor desgaste, comienza a disminuir. Entonces, con lo que estábamos conviviendo y no sabíamos, comienza a ganar terreno. ¿Qué vamos a ver? Va a haber una inflamación del tracto respiratorio y de oído medio. Va a haber castañeo de dientes y disnea en ratones, rinorrea, estornudos, que es lo primero que vamos a estar observando, resuellos, estertores, ya cuando eso está, o sea, cuando son los estornudos ya te tienes que poner en alerta, qué es lo que está pasando. Disnea, inclinación de la cabeza, falta de coordinación y movimientos circulares en la rata, porque va a haber esa inflamación en el oído medio, que es la otitis. Va a haber lesiones por bronquitis supurantes, bronconeumonía, rinitis mucopurulenta y otitis media interna. Ahora, algo importante, escúchenme bien. Ya ahorita se están yendo con la idea que hay organismos con los cuales estamos conviviendo, agentes con los cuales estamos conviviendo. Uno de ellos es la presencia de micoplasma, ¿sí? Que podemos estar conviviendo varias colonias de diferentes bacterias que no se han dado cuenta, están conviviendo con este agente. Bien. Sin embargo, no podemos descartar a otros agentes que pueden presentar los mismos signos, y estos son Pasteurella, Corynebacterium y Bordetella. ¿Por qué se los comento? Cuando a ustedes, bueno, una situación que pasó, bien, les comparto y va a ser rápido, 1 minuto. Bien, te mandan la llamada, te piden ayuda, etcétera, etcétera, comienzas a ver estornudos y estertores. Bueno, hay un problema respiratorio, tú no sabes qué es. Entonces, sí es ya preocupante porque ya está afectando el área de unidades reproductivas, hay poca profilicidad, hay poca ganancia de peso, cada vez se están enfermando más los animales, estamos hablando ya de diferentes edades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es un problema respiratorio, no hay diarrea, no hay problemas en la piel. Bien, te enfocas a donde te está presentando el problema. Entonces comienzas a tomar las elecciones de los laboratorios. Eso es en ese momento, ese día, no una semana. Tienes que resolverlo. Ya cuando estás haciendo una inspección, tienes que hacer hacer un plan de trabajo, ¿sí? Porque es urgente hacerlo. Comienzas a hacer tu historia clínica. Acuérdense que es importante. ¿Qué es lo que estás observando? Tomar la decisión en base a lo que estás observando, qué laboratorios son los que vas a utilizar. Haces las llamadas a los laboratorios, ¿no? Comentas y lo que te van a pedir es la historia clínica, todo. Recuerden una cosa, no solamente es un animal, tenemos que darle toda la información, el alimento, el agua, sabemos que la temperatura, la humedad, la calidad del alimento, la calidad de la cama, tenemos que proporcionarles la información para que nos orienten. Bien, en conclusión, nos orientan, bacteriología nos dice, ¿sabe qué? Lo vamos a mandar con el especialista, porque no todos, es de acuerdo a lo que tú le estás informando. Hablas con el especialista de ciertos agentes, te comenta, de acuerdo a lo que ella revisó en la historia clínica, te dice, ¿sabe qué puede ser estos posibles casos? Bien, lo que les sugiero, porque te dice, te hace el comentario, se va a mandar a hacer un cultivo, van a tomar estas muestras,
bajo estas condiciones, obviamente todo estéril, y se envía, no debe de pasar más de tal horas y nos vamos a programar para la entrega. Es decir, yo ya sé la hora y la fecha en la que ella me va a recibir porque va a comenzar a trabajar la muestra inmediatamente. Bien, lo que siempre nos hace, en este caso la sugerencia es, y esto depende del costo, obviamente, lo primero que va a comenzar a crecer son colonias de micoplasma. Entonces nos hace el comentario, sin embargo, yo les solicito que sí prolonguen, nos permitan prolongar este cultivo porque se requiere quizás un más tiempo para conocer si hay presencia de Pasteurella o Bordetella. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al precio es donde tú tomas la decisión. Si vas a hacer un gasto, lo haces bien. Y la decisión es que se prolongue el cultivo. ¿Sí? Y si hay que hacer otro para confirmar si hay otra cosa, hay que hacerlo. Hay que pagar. Si vamos a gastar bien. ¿Sí? Bien. Voy a terminar esto. Si hay presupuesto y sabemos que esto tienen nuestros animales, lo correcto es eliminar todo. Se tiene que sanitizar. Cuando hablamos de sanitización no puede estar ningún animal ahí. ¿Sí? Y tenemos que comprar animales nuevos, porque si ya estamos haciendo ese procedimiento, vamos a comprar animales nuevos, no en un bioterio en México, no. Los vamos a comprar de donde los están creando, ¿sí? En otro país, los vamos a comprar. Pero si no mejoramos las condiciones con las que tuvimos a las otras colonias, pues no tiene sentido. Bien, retomo. Si no hay presupuesto, tenemos que volver a convivir con este agente. Y eso sucede en muchos casos, ¿sí? Aquí el punto, lo que pasó es que todos esos factores macro y microambientales no estaban dentro del rango, no había calidad. Afectó el estado de salud de los animales, su sistema inmune. Abro diálogo. Yo les dije que no los vamos a matar, ¿sí? Tenemos que volver a convivir con la enfermedad. ¿Qué tratamiento le damos? Yo quiero ayudar a ese sistema inmune. ¿Qué le doy? No hay vacunas. Yo quiero ayudar al sistema inmune. Recuerden siempre, pensemos por lo más fácil. ¿Qué le doy? Una buena alimentación. El alimento que utilizaban era de buena calidad, nacional, pero buena calidad. Su sistema inmune está disminuido. ¿Qué le doy? ¿Qué nos dan las mamás, inclusive a ustedes, a sus hermanitos, cuando ya va a ser el periodo de fríos? ¿Cómo le ayudan? No manejan el sistema inmune, no manejan esas dos palabras, pero le ayudan al cuerpo, a los refuerzos. Mencionan siempre, y eso lo dicen en la televisión, ¿no? Dale refuerzos a tu hijo. ¿Qué les dan? Pensemos con algo muy simple. Hagamos el diálogo. Cualquier cosa, coméntenme, por favor. ¿Vitaminas? Ya es lo más simple, vitaminas. Correcto. ¿Dónde le damos las vitaminas? Lo dijo su compañero cuando les dije de las vitaminas. En el agua. En el agua, que es lo más fácil. Abro un pequeño paréntesis, ¿sí? Cuando estamos dando vitaminas en el agua tenemos que tener cuidado. ¿Qué es cuidado? Acuérdense, son vitaminas en agua y es un ambiente cálido, ¿sí? Lo que podemos, si no tenemos cuidado en cuanto a la limpieza de esa botella, en donde tenemos que vaciar esa agua, aunque tenga todavía agua con vitaminas, tenemos que vaciarla, lavar la botella y colocar agua limpia y otra vez hacer la mezcla, ¿sí? Dar vitaminas. Dar vitaminas en el agua. Entonces, vamos a tener cuidado y yo les acabo de decir, vamos a evitar proliferación de otra cosa como de hongos, ¿sí? No vamos a dejar esa botella con agua, con vitaminas y rellenándole agua con vitaminas durante toda la semana, porque si no le vamos a provocar otra cosa,
Ujú. Ya voy a cerrar ese paréntesis. Pero efectivamente, vitaminas en el agua. Concluyo esta historia. ¿Qué se hizo? Rápidamente lo digo. Se seleccionó a todos los animales que tenían esta sinología. Las hembras que estaban gestantes, obviamente no las vamos a sacrificar, no se sacrificaron. Se deja que parieron, tuvieron sus crías, se lactaran y si no teníamos hembras nodrizas que no presentaran signos de la enfermedad, dejamos todo ese proceso de lactación y hasta el destete. Se aplicaba eutanasia y a esas hembras, a todo lo que se quedara se iba a dar vitaminas, ¿sí? Entonces, mediante selección de los que se presentaran signos de la enfermedad, se estuvo seleccionando lo que no estaba presentando los signos. El resto se aplicó eutanasia. La siguiente pregunta, como hubo mejoras en todos esos factores de limpieza, sobre todo de limpieza, por deficiencias, algo que estaba también padeciendo es que por las deficiencias de jaulas, se lavaban una vez a la semana, es decir, los otros 2 cambios solamente quitaban la cama. Entonces, todos esos factores fueron mejorando y créanme que no les estoy diciendo que el cambio fue en 6 meses, obviamente no, obviamente no. En un año ya se vio un cambio. Cuando tú comienzas a ver un cambio, pues ya no hay ya no hay presencia de algún animal que esté estornudando, mucho menos hay estertores. Hay una buena ganancia de peso, de acuerdo, en este caso eran ratas de la cepa Wista. Había ya una buena ganancia de peso, algo muy importante. Las mamás las hembras que estaban en unidades reproductivas, pues ya eran más prolíficas. Ya en vez de tener 7, pues ya tenían 15, 16 y con un buen peso. Y las mamás que estaban lactando mantenían un buen peso durante el periodo de la lactación. ¿De acuerdo? Les estoy poniendo este ejemplo que es importante. Ahora les voy a poner otro ejemplo. No los voy a llenar de enfermedades, ¿sí? No los voy a llenar de enfermedades. Staphylococcus aureus, ¿sí? Pero también podemos pensar que pueda ser ocasionado por Pasteurella, Streptococcus, Pseudomonas o Clostridium. Es la presencia de abscesos. Cuando nosotros no tenemos una buena higiene en las jaulas de los animales, en donde, por lo que les acabo de mencionar, que solamente se cambie la cama, o se laven las botellas, las pipetas, pues una vez a cada 15 días, o solamente se laven con agua potable, ni siquiera se utiliza un detergente, podemos afectar el estado de salud de los animales. La siguiente. Nosotros, como flora normal de nuestras manitas, de nuestro cuerpo, algunos tenemos más vellos que otros, algunos son lampiños, no tienen vellos. Independientemente de esto, parte de nuestra flora normal es la presencia de estafilococos, ¿sí? Bien. Si nosotros no tenemos esa precaución de utilizar batones, no solamente la pijama, porque usamos la pijama y los guantes y queda una parte de nuestra mano abierta, ¿sí? Cuando estamos haciendo los cambios, sobre todo en las jaulas de ratas, de conejos, las jaulas son grandes y tú te vas a dar cuenta, si tú hicieras esos cambios y tú verías que en algún momento dado durante el manejo hay un roce sobre el borde de las jaulas. Y si utilizas comederos individuales, también vas a rozar con el movimiento de que estás haciendo con tu mano, de estar colocando el alimento y hacer el cambio de los animales, puedes hacer un roce. Y de esa zona de la mano que no está protegida sobre esos bordes del comedero, del alimento y de la jaula. ¿Sí? Si tú en ese momento sufres una afección o estás inmunodeprimido en tu cuerpo, en tu organismo, quizás inicio de un problema respiratorio o estás saliendo de una diarrea, quizás en ese momento hay una mayor concentración de estafilococo en estas zonas, de esta flora que es normal. Y puedes tú ser la causa de que esto están padeciendo los animales. ¿Qué es esto? Son abscesos. Ajá. Siempre, ojo, vamos a manejarlos como abultamiento o un nódulo. Aún no lo sabemos. No podemos, a pesar que nosotros confirmemos qué es, vamos a ser cautos, sobre todo con los dueños. Sobre todo, porque podemos errar.
podemos decir es un nódulo o un abultamiento causado por esto, ¿sí? Y das tu pequeña lista, pero no puedes confirmarlo, a pesar que tú sepas que sí lo es, y que aquí tú estés confirmando que es un absceso, ¿sí? Y curiosamente en este caso se comenzaron a presentar, eran en ratones, en diferentes, de esa misma sala, pues uno, ¿no? Te dicen, oiga, ¿sabe qué? El técnico te está pasando esto, tienen una bola en la boca. Bien, pues tienes que ir a revisar. No puedes sospechar, si todo está bien en tu jaula, que la jaula no esté rota, que tengas una buena calidad en el comedero, no puedes sospechar que fue que es una cortadura. Tampoco puedes sospechar que es por una mordida, porque no hay zonas, en esta zona aparece solamente esta zona, ¿sí? Si fueran mordidas, las mordidas principalmente son en la cola y en todo el dorso del cuerpo del animal. Allí hubo una falla garrafal que tú no supiste cuándo inició. Y eso no es culpa solo, no es responsabilidad solo del técnico, sino tuya, porque no estás haciendo las revisiones bien. Cuando te dicen, no, pues es un animal, pero en el siguiente miércoles ya son 2. Y el fin de semana, como no le diste mucha importancia, o si le diste mucha importancia y ya están tomando cartas en el asunto, entre comillas, pues el siguiente lunes, no ya, de esos 300 animales que ya hay en esa sala, pues ya son 7. Y 7, desde que haya un animal, es importantísimo. Bien, tú tienes que hacer, ya haces una reunión de lo que está pasando, es ese mismo día el que se toman las decisiones. Se toma la decisión, se toman las muestras, etcétera, etcétera. En el caso que esto pase en el área de experimentación, pues tienes que hablar directamente con el investigador, si él es el que no hizo el reporte, qué es lo que está sucediendo abiertamente. Igualmente lo integras en la reunión que van a tener sobre esta situación para resolver el problema. Obviamente, para resolver el problema es que vamos a tomar muestras y las vamos a enviar al laboratorio. Y en este caso, en lo que les estoy platicando, resultó ser que es Staphylococcus aureus. ¿Cuál es el problema? Comienzas a revisar. El problema es que el técnico ni siquiera se desinfectaba y uno usaba los batones. Fíjense bien, un detalle tan simple, porque todo lo que se manejaba era estéril en esa área, en ese momento. Y el investigador usaba sus batones y trabajaba los animales bajo una campana de flujo laminar. Por ahí no era. Entonces te das cuenta con la investigación que tú haces, una investigación interna, que es por el manejo. ¿Qué te dice el técnico? Ay, es que tenía mucho calor y así no se puede trabajar. Y obviamente tú no te das cuenta porque no estás ahí en ese momento. Y es algo de manejo. La siguiente pregunta que me hacen, pues es un absceso. ¿Qué se realiza? Bien, si estamos en la etapa de experimentación, es la decisión. Tú sabes que el animal se va a recuperar sin problemas, se le va a tener que dar un tratamiento, sin problemas, ¿sí? Pero el investigador tiene que aprobar el tratamiento. Si fue un error por parte del bioterio, tiene que asumir ese error. Y el asumir ese error implica, si el investigador decide, no me funcionan estos animales, te va a entregar todo el otro, ¿sí? Y ustedes saben lo que va a pasar con esos animales. Abro paréntesis, si nos toca en las salas donde tenemos nuestros animales en crecimiento, si es valioso genéticamente, se le da tratamiento y se queda el animal. Aquí es otra cosa que les quiero comentar. Fíjense que si hubiéramos ido a lo que es tenido la oportunidad de estar en la práctica presencial, ahí en la Facultad de Ciencias, tienen alojados gerbos y hámster. De los gerbos y hámster tienen sirio y ruso. En este caso voy a hablar. Fíjense que ahí los que más entran a trabajar, bueno, los alumnos, son biólogos, son los que están haciendo la carrera de biología. Bien. Nosotros somos invitados, inmigrantes, pero somos muy bien recibidos. Y hemos hecho porque también llevo ahí los grupos de práctica, un grupo de práctica de medicina y zootecnia de animales de laboratorio. Lo que hacemos, nos hemos organizado en donde ellos también tienen que hacer revisiones, trabajar con los animales, ver más parte de comportamiento, hacer estudios de comportamiento, etcétera.
Entonces, lo que ellos hacen cuando les toca trabajar con alguna de las colonias, en este caso gerbos y hámster, hemos encontrado que luego nos ponen, hacemos primero, cuando ingresamos, hacemos ya toda, en el caso de metodología diagnóstica, hacemos el recorrido, divido los grupos y cada quien trabaja en una de las colonias. Y tanto ustedes, los grupos de metodología diagnóstica como los de práctica de medicina sostenida de animales de laboratorio, hacemos la revisión de las colonias y en las colonias nos dejan tarjetas. Si tienen alguna observación ellos de alguno de los animales, si ellos en el momento en que hicieron las revisiones detectaron algo, nos lo ponen en tarjetas. Y lo que comenzamos a encontrar era esto. Nos decían en el caso de los gerbos que tenían una lesión en el estómago, ¿no? O en el vientre, porque como nosotros ya comenzamos a colocar ciertas palabras técnicas por ellos, ya saben por qué son los argumentos de esas palabras, se les explica, y ellos comienzan a retomarlos y los ponen en las tarjetas, algunas palabras. Entonces comienzan a decir que aquí hay una lesión y que ya hay una secreción, ¿no? O te vienen a reportar que hay un abultamiento o que es un tumor, o que aquí se pinchó el animal y no, es una situación, como apenas se están ingresando, es una situación más de conocimientos conocimientos anatómicos de la especie. Y estos van a ser las glándulas odoríferas. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de tocar, en el caso de los bioterios, obviamente, si los tenemos de mascotas, los vamos a tomar con la mano. Si tenemos la oportunidad de tocar esta zona, esta glándula o esta zona, en este caso y en si ustedes sienten, es suave, está hidratado, es rugoso, no es duro. En algunos animales, si tú tocas, sí hay una respuesta, pero no de dolor. Es una zona sensible, quizás en ese individuo para ellos. ¿Sí? Es como si ustedes estuvieran tocando una cera, una vela, como si fuera el material que está hecho las velas. Bien. En el caso de los gerbos, lo van a tener esta glándula sobre línea media. Esto es un macho, esta es una hembra. ¿Sí? La van a tener sobre línea media, no van a tener pelos en esta zona, porque hasta nos mencionan que hay zonas alopécicas, pero no, es nuestra glándula. En el caso de los que son los hámsters sirios, lo van a tener a los lados, a nivel de tórax. En el caso del hámster ruso va a ser igual que los gerbos sobre línea media, lo va a tener. Aquí la diferencia de los gerbos es que va a ser circular, como un pequeño ombligo, ¿no? Inclusive nos han puesto ahí que el ombligo está inflamado, obviamente no. Estas glándulas odoríferas producen secreciones que poseen funciones propias dentro del comportamiento del animal. Este va a producir un fluido semiviscoso que contiene ferormonas, que nos van a indicar la información referente al estatus de humor del animal. Va a determinar la potencia sexual y le va a ayudar para marcar su territorio. ¿De acuerdo? Ahora, quiero abrir aquí un paréntesis, que es importante. Sobre todo a los hámsters rusos. ¿Sí? Podemos encontrar cuando nosotros estamos haciendo las revisiones, y esto lo va a hacer principalmente el técnico que está haciendo los cambios de jaulas, de jaula limpia a jaula sucia, de jaula sucia a jaula limpia, te puede informar que esta zona, porque además ya lo capacitaste, y una de las capacitaciones es la situación anatómica de las especies. Te puede estar informando que la zona se ve como costrosa, se ve como oscura, etcétera, no, y es una falta de acicalamiento. Si eso sucede, o si ustedes observan esto en los gerbos, tenemos que hacer una limpieza, porque sí puede ocasionar la acumulación ahí de detritus que ustedes saben que es orín, que es cama, por el alimento, que puede ser por el pelo, y en este caso puede ser por orina o por excremento. Sobre todo, si no hacemos bien manejo de las
jaulas, del manejo de limpieza de las jaulas, pues eso sí nos puede afectar en el estado de salud de los animales, se pueden infectar esas zonas. Entonces tenemos que comprobar que esta zona esté limpia. ¿De acuerdo? En el caso de la orina. Bien. La orina, recordemos algo, voy a ser muy concreta. La orina, pues es un producto de los riñones, son órganos que nos van a ayudar al cuerpo a filtrar desechos de la sangre. Es almacenada en la vejiga y sale del cuerpo a través de la uretra. Normalmente la orina varía en cuanto, ustedes ya lo conocen, en cuanto a la cantidad, el color y la apariencia, esto va a ser de acuerdo a la especie. En el caso de los ratones y las ratas van a tener un color, una orina de color amarillo claro. Les voy a dar el ejemplo de dos especies. Por ejemplo, en el caso de los conejos y los hámsters, van a tener una orina más opaca, mucoide, y esto es por la concentración de minerales. ¿El por qué? Tenemos que tener conocimiento de esto porque podemos sospechar que hay alguna infección y no es así. Este color, que es un color crema, puede ser más intenso o puede ser más claro. En el caso de los conejos, ¿alguien ha visto de qué color es la orina? Inclusive cuando se seca, ¿qué es lo que parece? ¿Alguien? También va a depender mucho. Discúlpame que te interrumpí. Adelante, por favor. Pues en los conejos yo he visto, bueno, yo nada más he visto conejos mascota, pero he visto que es mucho más concentrada y que Sí, es algunas veces casi llegándole a un color naranjita claro. así es. Así es. Inclusive cuando ustedes dejan, si no hacen limpieza de la orina del conejo y dejan que seque, saben que parece como si fuera cal, como polvosa, ¿sí? Entonces sí tenemos que tener cuidado en el diagnóstico que vamos a hacer. Si es que nos está reportando el investigador o el técnico alguna coloración, sí tenemos que considerar si hubo un cambio de alimento, sobre todo si están utilizando un alimento especial, el investigador, si de enriquecimiento estamos dando un tipo de forraje o algún tipo de vegetales, tenemos también que considerarlo. Independientemente de eso, si por ejemplo, nosotros ya sabemos más o menos, de acuerdo a lo que le estamos dando de consumir a nuestros animales, de qué color es la orina o el excremento, estamos haciendo un estimado, eso lo tenemos que observar, eso lo tenemos que tener controlado. Si uno de nuestros conejos, en este caso un hámster, nos comienza a referir ya sea el investigador o el técnico, que es un color inclusive ya casi rojizo o muy blanco, inclusive hasta transparente, o que inclusive es como pegajoso al momento en que ellos están haciendo la revisión, sí, nos vamos a detener, vamos a ir a revisar al animal y comenzamos a evaluar y recuerden, enviamos las muestras al laboratorio. No, ya iba a pasar a la imagen, pero no, me detengo. Bien. Y sin embargo, puede suceder, a pesar que no le estemos administrando algo, no le estemos inoculando, dando algo en el agua de bebida o que le estemos dando una dieta especial, sí podemos pensar, y estoy hablando de manera general, no solamente de hámster o de conejos, no, de manera general de las especies donde estemos alojando, dependiendo de la edad, obviamente, dependiendo de varios factores, que ese animal pueda presentar diabetes. Son cambios fisiológicos del animal que no tenemos cierto control. Que pueda haber cambios hormonales, que alguna de la hormona esté por una situación fisiológica, hay algo que está descontrolado, por situaciones neurológicas, porque se comienza a presentar, en alguno de los animales, comienzan a presentar cálculos en vejiga, por ejemplo, que haya infecciones de vías urinarias. Y aviento la siguiente pregunta. Hablemos de humanos, ¿sí? Cuando ustedes han tenido, o sus papás, mamá o papá, porque ustedes son muy jóvenes, es muy raro o no lo consideran porque no es una rutina para ustedes irse a hacer estudios o evaluarse cada año.
Las infecciones de vías urinarias, ¿cuáles son las causas? Posibles causas de infecciones de vías urinarias. Mala higiene. Sí, así es. En ambos casos, tanto en mujeres como hombres. Y eso es muy frecuente. Ese es el principal. ¿Qué otra cosa nos puede afectar, nos puede producir una infección en vías urinarias? Yo, esa, o sea, no me acuerdo dónde escuché, pero se supone que también algunas veces después de mantener relaciones sexuales te puede dar. No sé por qué, pero creo que pasa. Hay un cambio de pH. Inclusive, hablemos un poquito de eso, nada más voy a ser muy concreta, obviamente. Te comentan o te sugieren que no hagas tantos lavados vaginales, en el caso de las mujeres, ¿no? Porque lo que estás arrastrando, haciendo, una de las cosas principales que ocurren es que tú ocasionas un cambio de pH y tú necesitas tener ese pH ideal que debemos tener cada una de nosotras, es importante porque va a ser cierta protección para nuestro organismo, ¿sí? Es una de las causas, por una de las situaciones que te sugiere no utilizar tantos lavados vaginales. Ajá. Porque también puede haber infecciones en vías urinarias. ¿Puede ser por una mala dieta? Así es, correcto. Así es, así es. Inclusive vamos a pensar en alimento, ¿de acuerdo? Que todos están consumiendo lo mismo, son animales, les está dando, están en la etapa de crecimiento, pues le estás dando alimento de mantenimiento, ¿cierto? Todos están consumiendo lo mismo, pero ojo, recuerden, cada animal es un individuo y cada uno de sus cuerpos está trabajando de manera diferente, ¿sí? Puede ser que alguno de estos animales, no sé, haya tenido algo pasó, hubo un cambio fisiológico químico dentro de esa parte del sistema digestivo en donde no está absorbiendo o no se esté filtrando bien cuando están tomando agua. No hay una buena filtración. O que le estemos dando agua potable y y venga muy clorada, ¿no? Tenga con muchos minerales. Tenemos que pensar también en eso. Entonces, los animales también puede ser una causa de algún cambio de coloración, es decir, rojo, presencia de sangre en la orina, o que veamos una sangre muy transparente, o que casi no estén orinando, que pueda ser a causa de una obstrucción o por una infección. Entonces, tenemos que abrir a tener esa apertura de las posibles causas. Es decir, que no nos vamos a negar que alguno de nuestros animales esté padeciendo esto. Y fíjense, cuando ustedes pueden suceder lo siguiente, cuando ustedes van haciendo las revisiones, les dice el técnico, ¿saben qué? En el cambio encontré ese animal muerto. Bien. Y tú no sabes realmente por qué murió, pero en el momento de hacer una necropsia, comienza a suceder que quizá no haya retenido mucho, hay una obstrucción y que la vejiga esté llena. O inclusive encontrar que lleva una peritonitis. No podemos desechar posibles causas. Esta es otra. Evidentemente vas a encontrar estas situaciones, sobre todo en las áreas de experimentación, en donde tú sepas que como parte de su proyecto van a hacer alguna lesión en el hígado o quizás en la vesícula biliar, ¿sí? No lo sabes. Hasta que obviamente estás leyendo el protocolo, ¿sí? Pero esto lo puedes esperar encontrar si están trabajando en el hígado, ¿sí? La presencia de ictericia. ¿Dónde vamos a ver este cambio de color que es amarillo? Pues va a ser en las orejas, va a ser en la conjuntiva, en las manos, en la cola, en diferente grado. Ya cuando vemos un animal así, pues es que no estuvimos observando, ¿no? Pero sí, si esto no sucede en las áreas de experimentación donde están trabajando con hígado o vesícula biliar, y esto no se presenta en nuestras unidades reproductivas o animales en crecimiento, no podemos dejar de pensar que haya un problema en ese individuo, tenga alguna patología en el hígado, en la vesícula biliar.
no es por causa de alguna infección, porque no lo va, si esto sucede, son 100 animales los que tienes alojados, y esto se llega a presentar en 10 y en 5, pues sí vas a ver todos los factores. Si te está pasando en uno de los animales, esto lo vas a observar, que haya alguna lesión, una posible lesión, ya sea dependiendo la gravedad, a nivel macroscópico o ya cuando estás haciendo los cortes. Necesitas saber cuál fue la causa. Esta es otra que les quiero mostrar, estas dos. ¿Qué es una inflamación o un nódulo o abultamiento? ¿Sí? Este caso es una rata de la cepa Wistar, es una hembra, ¿sí? Esto generalmente en las ratas de la cepa Wistar, y esto lo vamos a ver sobre todo en las hembras que están en comunidades reproductivas, que son las más longevas de mi colonia, en ratas de más de 7 meses de edad, 8 meses de edad, ojo, no les da todas. Les voy a decir un ejemplo, 100 ratas o una rata. Es lo que puedas tú esperar encontrar. Y son tumores benignos, ¿sí? De glándula mamaria, ¿sí? Entonces, aquí tienes tú dos opciones. Independientemente que tú lo sepas qué es, solo vas a poner